No es que los ticos lo hicieron mal. En ningún momento hemos estado preparados para entender ese triángulo de la enfermedad que tú mencionaste hace un rato. Por cierto, esta para mí ha sido una tara del manejo de la enfermedad. Es que siempre pensamos que la única forma de controlar sigatoca era con herramientas químicas, ¿ok? A lo largo del tiempo las necesidades nos han ido obligando a cambiar de pensamiento y ahora sí a plantearnos el manejo sistémico de la enfermedad. Y en ese punto estamos aprendiendo y estamos aprendiendo todos los países. Aquí hay una situación particular. Yo lo mencioné hace un rato, hace 20, 25 años en el Ecuador había zonas donde la mitad era la mitad de los ciclos de hoy. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos agrícolas, pecuarios y acuícolas de la región latina. El día de hoy traemos un amigo que ya es recurrente en esta casa, el ingeniero René Medina. ¿Cómo estás, René? Muy bien, Luis. Gracias por la invitación otra vez. Y para que la audiencia entienda un poquito, llamé a René porque se acerca la época invernal acá en Ecuador, ¿no? Y el problema que tiene uno de los cultivos más importantes del país es cigatoca negra. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los nuevos retos de la cigatoca negra en Latinoamérica. Pero antes de comenzar, gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Viga es un nematicida natural altamente eficaz en el control de nematodos. Gracias a sus dos potentes polisulfuros, inhibe la eclosión de nuevos nematodos y elimina tanto a los juveniles como a los adultos en el cultivo de banano y otros. Además, Viga incrementa el porcentaje de raíces vivas, mejorando la absorción de los nutrientes y reduciendo las necesidades de productos químicos en sus cultivos. ¿Cómo estás, René? Ahora sí. Muy bien. Contento de acompañarte en este nuevo podcast. Y mucha gente que te conoce a veces no saben, pero tú eres parte de lo que es la FRAC, ¿no? Si nos podrías explicar qué es la FRAC y cuál es tu función ahí. Fungicide Resistant Action Committee. FRAC es el organismo que procura el cuidado de los fungicidas que se utilizan para el control de sigatoca. Aparte de eso, está pendiente de los probables daños toxicológicos al ambiente y también busca prevenir la pérdida de sensibilidad de las herramientas que se utilizan en el control de la enfermedad. ¿Qué rol en FRAC participamos gente de todos los hemisferios bananeros? Y cada 2 años tenemos la oportunidad de reunirnos y analizar la situación particular de cada grupo químico y de cada molécula que se utiliza para controlar sigatoca. Bueno, sí, entonces vamos a entrar adelante de lo que es esta entrevista, pero siempre recordar un poquito a la audiencia que si nos escuchan por Spotify, no se olviden a darle seguir a la página, activar la campanita y like en YouTube, y recuerden que en radio estamos en Radio Sucre y Radio Universal para que nos puedan escuchar todos los fines de semana. Ahora sí, René, antes de entrar en la parte química del control de la enfermedad, ¿nos podrías explicar qué es la cigatoca negra y cuál es su origen? O sea, porque tengo entendido que la cigatoca no es origen del continente americano, ¿no? No, a ver, vamos, la sigatoca es una enfermedad que tiene su origen donde se piensa que se originó el cultivo, ¿no es cierto? Por eso antes Mycopharela afigiensis y ahora Paracercospora afigiensis
El cultivo se supone que se originó en las islas Fiji y allí mismo fue donde comenzó el tema de Sigatoka. A América entró por Centroamérica y en el año de 1986 en una finca esa era todavía zona productora importante de banano en el Ecuador, que es la provincia de Esmeraldas. En una finca llamada El Timbre se reportó la presencia de la enfermedad. Y de allí en más ha sido, digamos que el problema para la producción más importante antes de que aparecieran ahora las amenazas y la presencia ya de enfermedades vasculares en el Ecuador. Ojalá todavía no eh, Fusarium, pero Ralstonia ya. Eh, y pues ha implicado retos muy grandes eh, a lo que ha ido transcurriendo el tiempo, la realidad de manejo de la enfermedad ha cambiado. Con el tiempo hemos podido tener más herramientas, pero también hemos perdido herramientas, ya sea por un motivo o por otro. Más adelante, probablemente en alguna de tus preguntas te lo voy a explicar. Y es súper importante entender esta situación que voy a mencionar. No llegan muchas herramientas al cultivo del banano, son más las que salen y es importante enfatizar que las moléculas que llegan para el manejo de control de Sigatoka, las compañías formuladoras las tienen desarrolladas para otros cultivos. Entonces, es muy poca la investigación específica para entregarnos nuevas moléculas para el control de la enfermedad. Y así ha sido históricamente y probablemente, digamos que esa forma de llegada de los fungicidas no va a cambiar mucho en el mediano plazo. Yo creo que eso es un problema que no solo está en el banano, se aplica en todos los cultivos. Las enfermedades cada vez son más complicadas de controlar y tenemos variaciones climáticas que nos juegan la pasada, ¿no? Ya que nos contaste que comenzó la presencia de la enfermedad en Esmeraldas, acá en Ecuador, ¿cómo tú has visto que ha ido evolucionando esta enfermedad en el banano? Ok, digamos que yo soy de los más jóvenes manejando la enfermedad, por ahí 30. Eh, Tengo amigos que están en el manejo de Sigatoka, digamos que unos 10 o 15 años atrás, y tuve la oportunidad de conocer gente que ya no está, que fue la que se enfrentó, digamos que a la presencia, al inicio de la presencia de la enfermedad acá. Voy a mencionar a dos personas que fueron amigos y en algún momento tuve la oportunidad de obtener enseñanzas de estas personas. Eh, el ingeniero Héctor Calle y el ingeniero Hugo Ávila. Y también creo que vale la pena mencionar a gente como Tarcisio Mosquera, eh, que es gente que, digamos, ha ido marcando las generaciones del control de la enfermedad. Ahora, si quieres, estamos una nueva generación y deberíamos tener un cambio generacional. Ojalá podamos estar preparados para eso. Me estaba olvidando de Jorge Parra, otro gran amigo, eh, y voy a mencionar a dos personas importantes en el control de Sigatoka en los últimos tiempos, a Rafael Espinosa y a Enrique Valladares. Y bueno, ya para terminar, a un gran amigo, Guillermo Vargas, ¿no es cierto? Con toda esa gente, me olvidaba de Juan José Icar, con toda esa gente, a pesar de que somos de distintas compañías y hemos estado en diferentes frentes, digamos que las estrategias y las posibilidades de estructurar programas a lo largo de los años ha sido compartida más ahora y eso se debe a que la enfermedad se ha vuelto mucho más agresiva, muy complicada y también tenemos mucho más aprendizaje. Hemos aprendido de los errores,
una máxima de la gente que controla Sigatoka es: si no te quemaste, probablemente no sepas mucho de la enfermedad. Creo que todos los que he mencionado compartimos esa experiencia, pero esos son los retos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Digamos, pongámosle unos 25 años en la zona norte era del Ecuador, 18, 22 ciclos. En la zona centro, Baba, tengo un ejemplo, ese es un ejemplo importante, 4 ciclos. En el oro probablemente 12, 14 ciclos. Si hoy nos paramos, ¿Qué año es eso? ¿En qué año es eso, René? 5 años atrás más o menos, ¿ok? Y si nos paramos hoy en el norte, hay fincas que algunos años han pasado ya de 45 ciclos, fincas que están en la zona de Baba que fueron evolucionando a 8, 12, 14, 22. El año pasado incluso algunas pisaron 28, 30 ciclos. El sur, algunas zonas del sur con 24, 28 ciclos, 32 ciclos, ¿no es cierto? Eso te da una idea importante de lo que ha venido ocurriendo, que ya mencioné. El patógeno se volvió más agresivo, las herramientas se han ido desgastando, han entrado menos herramientas o es más difícil que entren herramientas, son más las herramientas que salen. Y por otro lado está el tema del clima, ¿no? Y ese es digamos que una oportunidad de aprendizaje grandísima porque es reciente dentro de los tiempos que te estoy comentando que nos comenzamos a preocupar en serio de las tendencias que pueden ir marcando las variables climáticas y cómo pueden ir impactando a la enfermedad y también a la toma de decisiones que podamos tener la gente que está vinculada con este tema. Oye, René, ahorita que tocaste el clima, tal vez si lo puedes explicar un poco a la audiencia, de qué manera influye el clima y la temperatura en la propagación de Sigatoka. Obviamente es un hongo y el triángulo de la enfermedad, pero si lo pudieras compartir a la audiencia. Ok, mira, no sé si decir lamentablemente, los requerimientos climáticos del cultivo y los requerimientos del patógeno son los mismos. ¿Ok? Entonces, al cambiar un poco las condiciones de clima, digamos que el patógeno tiene la oportunidad de fortalecerse y al fortalecerse tiene la posibilidad de causar mayores problemas. Hay mucha gente que no entiende esto que voy a decir. Yo lo vengo diciendo por ahí hace por lo menos unos 12 años. El clima en el Ecuador tiene un comportamiento cíclico. Puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo. Yo tengo data de clima desde el 1 de enero del año 1970 y he podido modelar el comportamiento a lo largo de los años. Al principio mi data tenía la información de 7 estaciones meteorológicas. Por cierto, yo no nací en el 70, esto comencé a analizarlo en el 2010 más o menos. Y luego le he ido incorporando la información de unas 25 estaciones meteorológicas que están ubicadas principalmente en el norte y en el centro de la provincia de Los Ríos. Y hace unos 6 o 7 años le incorporamos información de otras 34 estaciones meteorológicas que están distribuidas ya en todo digamos que el territorio bananero del país. Eso me ha permitido tener mucha información para poder hacer análisis y eso me ha llevado a la conclusión que te estoy diciendo. El clima en el Ecuador se comporta más o menos parecido en ciclos que tienen una duración de 36 o 40 semanas. Y dentro de esas 36 a 40 semanas ocurre algo interesante. Ocurre un año en el que en cualquiera de las zonas bananeras del país tienes un régimen de precipitación muy por encima de las precipitaciones promedio de cada localidad en particular. La segunda cosa que ocurre es que hay años que más o menos están en el promedio, lo que podría ser el promedio de cada una de las zonas, y hay años en los que el promedio está por debajo, perdón,
el régimen está por debajo del promedio. Acá quiero anotar algunas cosas que pueden ser llamativas y que tal vez mucha gente que trabaja en el control los está dejando por fuera. Es importante entender que el hongo ya comienza a dar pelea a los 19 grados centígrados. Es importante entender que el hongo está muy feliz y muy contento entre 24 y 28 grados centígrados. ¿Ok? Ah, es importante entender que el incremento de la temperatura mínima va a favorecer las condiciones para que la humedad relativa también se incremente y entonces vamos haciendo un complejo de condiciones de clima que se vuelve, digamos que más favorable para el desarrollo y la patogenicidad del hongo, ¿no es cierto? Muchas personas piensan que es la lluvia el principal causante del problema. Otros piensan que es la temperatura. En realidad, y esto es muy cosecha personal de René Medina, lo más importante para mí es el tema de la humedad relativa. Y la humedad relativa es consecuencia de el nivel de temperatura que puedas tener, de la precipitación que puedas tener y además de la forma en la que suministramos agua en la temporada en la que no llueve a las plantaciones. ¿Okay? Entonces, si quieres, en mi opinión, tienes condiciones favorables para el hongo durante todo el año. Hay que explorar mucho qué impactos está teniendo la radiación, no solo medir la radiación como digamos que la potencia que tiene la energía lumínica, que se mide en watts por metro cuadrado, sino también cómo están llegando los espectros de luz a los sistemas de producción, y eso se mide en nanómetros, y rápidamente es cómo podría estarnos afectando la luz ultravioleta, el filtrado de la luz blanca o la luz que los cultivos aprovechan, y la luz infrarroja, ¿no es cierto? Esto que acabo de mencionar no se toca muchas veces en las conferencias, en los foros. Alguna gente a lo largo del mundo bananero estamos metiéndole el dedo a esa llaga para ver qué encontramos y ver cómo fortalecemos la posibilidad de ir mitigando ese crecimiento agresivo que tiene el hongo de alguna manera, ¿no es cierto? René, pero sabes que me quedé pensando con lo que dijiste, que la humedad relativa es crucial, claro, ¿no? Pero tú me estás diciendo de que la fumigación, o sea, el crecimiento del hongo puede darse inclusive igual que en época invernal, en la parte de veranos, dependiendo cómo reguemos. Sí, si tú tienes una finca mal regada, digamos que la tienes en exceso de saturación, y te coincide con un año en el que las temperaturas son altas en la época seca, vas a tener complicaciones. Los cigatoqueros más viejos de este país pueden dar fe de lo que voy a decir. Ha habido años en que, y mucha gente dice fenómeno del niño, pero no, los regímenes de precipitación alta ocurren cada 3 años. Entonces, llamado niño o no niño, tú tienes condiciones para que la enfermedad sea problemática no solo 5 o 6 meses, 8, 10 meses. Y pienso yo que ese es el principal enemigo que tenemos ahora, porque mucha gente sigue pensando que hay zonas del país que se pueden manejar con frecuencias muy amplias. Yo no niego que incluso yo he tenido la oportunidad de manejar fincas abiertas en el centro, 120, 180 días, pero eso no necesariamente es viable en los actuales días. Y hay que ponerle mucha atención a eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos estamos enfrentando a un hongo que está dentro del grupo de los superhongos que afectan a las enfermedades o que causan las enfermedades de los cultivos en el mundo. Y en particular, el agente causal de cigatoca negra eh, es muy poderoso, es un superhongo porque él tiene la posibilidad de reproducirse de manera asexual. ¿Ok? Esto de manera sencilla para la gente
es capaz de provocar los primeros estadios, estadio 1, las lesiones más leves. Pero hace un ciclo y tiene la posibilidad de reproducirse de manera sexual. Y aquí es cuando produce las ascosporas. Y cuando explico esto hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en un centímetro cuadrado podrían encontrarse 2000 esporas. Otra cosa, esporas que son capaces de viajar movidas por el viento. Alguna gente dice 100 kilómetros, otra dice 200 kilómetros, y esa es la forma en la que la enfermedad se fue dispersando, ¿no es cierto? Esta semana he tenido la oportunidad de visitar fincas en la península y es curioso, ¿no? A pesar de que, entre comillas, las condiciones son, en teoría, de nuevo me devuelvo al tema de la humedad relativa y eso de pensar que es más seco nos distrae, ¿ok? Sin embargo, ahí sí que toca. Y la producción orgánica está sufriendo porque el reto más grande que tienen ellos es con herramientas permitidas para el trabajo orgánico, no están consiguiendo las hojas. Y para que tenga claro toda la comunidad bananera, no trabajamos para controlar Sigatoka o para entregarle 6 hojas a una exportadora. Trabajamos para tener el número de hojas a 10 semanas de racimo que pueda garantizar el llenado completo de todas las manos que puede tener un racimo. Y un ejemplo sencillo. Si tienes 9 manos promedio, el reto para los cigatoqueros no es entregarle a la administración de la finca o al propietario de la finca 6 hojas para que la exportadora no tenga nada que decir. El reto real del cigatoquero es entregarle a 10 semanas de edad de racimo el mismo número de hojas que tenga como mano promedio en su finca. Si son 9 semanas, debemos aspirar 9 hojas sanas, fotosintéticamente activas. Y aquí puede haber gente que dice, y soy muy respetuoso de eso, pero estás hablando con una persona no solo que ha manejado Sigatoka, es una persona que ha sido responsable por la producción de 18, 20 millones de cajas por año. Entonces, allí yo estoy haciendo una integración del sistema total. El cigatoquero cree que es hoja para que la exportadora no moleste. No, señor. El cigatoquero debe entender, y esa es una falencia que tenemos en el Ecuador, el cigatoquero debe entender que él tiene la responsabilidad de afectar con su trabajo positivamente el rendimiento de las fincas. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vendemos peso de fruta y cuando no tenemos hojas suficientes, no hacemos llenado de racimo y no hacemos el suficiente peso que quisiéramos y no hacemos otros problemas asociados que vienen con la vida verde, la vida de anaquel, la vida amarilla, la forma en la que la planta pueda madurar. Entonces, si te das cuenta, aquí yo estoy abriendo ya un abanico de cosas en las que deberíamos trabajar y que muchas veces, por no decirte siempre, son olvidadas. René, créeme que yo tengo bastantes preguntas sobre manejo integrado de la enfermedad, pero antes de tocar eso, quisiera hablar sobre la sensibilidad de moléculas. Gran Ujú. parte era un cuarto de la producción bananera de Ecuador y siquiera un tercio de la producción bananera del continente va para Europa y Europa cada vez nos restringe más moléculas. Entonces estamos entre las moléculas buenas, el mercado potencial nuestro nos dice que no lo usemos y las que sí podemos usar están cada vez siendo moléculas sensibles. ¿Qué problema o qué solución podemos encontrar a esto? Ok, mira, esa pregunta es súper interesante y yo voy a comenzar hablando, vamos a hablar un poco de cómo es la distribución de la fruta que sale. Voy a usar 3 países o 4 países del continente que producen banana. A ver, más o menos el 50% de nuestra fruta, hablo de Ecuador, se va para Europa. ¿Ok?
Si Rusia hubiera entrado hace 2 años, en agosto de hace 2 años, a los regímenes regulatorios de la Comunidad Europea, y de alguna manera eso no ocurrió por la llegada de la guerra con Ucrania, cerca del 70% de la producción del Ecuador hubiera ido a ese régimen regulatorio. Colombia, prácticamente toda la fruta está yendo a Europa. Algo importante de Costa Rica va para Europa y de a poquito Guatemala está enviando fruta para Europa. De alguna manera, la Comunidad Económica Europea y su sistema de regulación afecta a los requerimientos regulatorios de Estados Unidos y a los requerimientos regulatorios que puedan tener países como Corea del Sur, como Japón y como China. Por cierto, se parecen mucho, pero no son iguales. Entonces, el reto es mayor porque tienes que comenzar a entender cómo funciona esto y dónde puedes tener herramientas que puedan tener convergencia. Ahora bien, te voy a contar cosas interesantes para ampliar sobre tu pregunta. A lo largo del tiempo, y quiero que entiendas algo, una cosa es la pérdida de sensibilidad de las moléculas o hacia las moléculas, y la otra cosa son los regímenes regulatorios que van poniendo condiciones que permiten o no el uso de las moléculas. Me voy a ir a casos recientes, no tiene que ver con cigatoca. La Comunidad Económica Europea dijo no se usa más clorpirifos. El clorpirifos era determinante en el Ecuador para el tema de la protección de los racimos. Y bien, nos dieron tiempo, algunos aprendimos, otros no aprendimos tan rápido y algunos seguimos con la necedad e insistimos en este momento. De repente no mandemos la fruta para Estados Unidos porque para Estados Unidos no hay problema. Un buen día el mercado de Estados Unidos envió una comunicación diciendo a partir de mañana no llega nada de fruta que tenga el uso de clorpirifos. Esto es importantísimo entender porque la regulación, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, va limitando el uso de herramientas. Hay mucha gente que, por ejemplo, voy a explicar, me voy a tener un momento, voy a explicar algo que permitirá entender lo que iba a decir. Una molécula puede salir del mercado del uso para el cultivo en banano, para el control de la enfermedad, por algunas razones. Una es porque la molécula perdió eficacia. La segunda cosa es que pierda su registro en el país de origen de la fruta o en el país de destino de la fruta. Otra cosa es porque a lo mejor no lo restringen de manera total, pero sí le ponen una barrera a través de el límite máximo de residuos que pueda tener la fruta, ¿no es cierto? A veces es la combinación de las tres cosas, ¿de acuerdo? Ahora sí, una vez explicado esto, te voy a ir contando cosas que pasaron en los últimos 20 años. Productos que perdieron eficacia y voy a ir nombrándolos como el grupo químico y como molécula, ¿cierto? Es una herramienta que a todos nos gustaba hace 20, 25 años por la rapidez con la que podía ingresar, porque podía enfrentarse de una manera interesante, ¿ok? Es el famoso Benomil que todo el mundo conocía como Benate y otros nombres después. Pasó el tiempo, en esas épocas todavía no teníamos más allá del Mansate. Quiero decir que la historia de control comienza con cobres y azufres, ¿no? El famoso cal de Bordelés. Y aquí hago un detalle, lo comento porque estamos volviendo a los cobres y azufres. Y qué cosa interesante, ¿no es cierto? Y luego voy a explicar por qué estamos volviendo y cómo fue que provocamos ese regreso, porque realmente lo provocamos quienes manejamos la enfermedad, ¿ok? Voy a decir, quienes manejamos de manera no adecuada la enfermedad, ¿ok? Ahora bien, voy a hablar de un grupo particular. Eh, el hongo genera dos tipos de resistencia. La resistencia disruptiva, y para hacerlo sencillo, digamos que esa resistencia es una resistencia de la que no hay vuelta atrás. La segunda cosa, o el segundo tipo de resistencia que genera el hongo es la continua, ¿cierto?
De la primera, grupos químicos que la pueden sufrir, carboxamidas, estrobilurinas. En las estrobilurinas, el problema fue, digamos que, muy fuerte y en muy corto periodo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los perdimos muy pronto. Por cierto, ¿no? Si una molécula desarrolla resistencia en algún lugar del mundo, lo más probable es que de a poco eso vaya ocurriendo en todos los países bananeros. El otro tipo de René, resistencia es, por René, ejemplo, que ocurre con los triazoles. Dime, Luis. no, te quería decir, más o menos tú tendrás por medio de la FRA con una idea de el tiempo de vida útil de una molécula, ¿no? Porque, como tú dijiste, tarde o temprano cae, ¿no? Pero para saber, por ejemplo, esta herramienta es viable una década, 2 décadas, 3 décadas o simplemente depende de la enfermedad, depende del lugar, depende de la aplicación. Voy a contestar tu pregunta y tiene cuatro componentes la respuesta. Depende del lugar, depende del manejo que le demos a la molécula, depende de la molécula per se. Voy a poner en este punto dos ejemplos. Grupos químicos que, digamos, nos comimos pronto, las estrobilurinas. Un grupo químico que desde que entró al tema de Sigatoca, que son las anilinopirimidinas, no han sufrido, prácticamente no han sufrido movimiento en la pérdida de sensibilidad. Y desde hace 4 años, FRAC y los miembros de FRAC veníamos trabajando para que esa molécula fuera analizada más a profundidad. Y en el FRAC del 2024, después de tener información sustentada estadísticamente, determinamos que ese grupo pudiera pasar de 6 ciclos por año a 8 ciclos por año. Entonces, si te das cuenta, no me podría atrever a decir esta molécula va a durar 2 años. Te puedo decir cuáles ya perdieron eficacia y cómo estamos haciendo para cuidar las que quedan, pero va a depender mucho de esas cosas que te acabo de mencionar, ¿no es cierto? Y ese es un conjunto de variables que afectan el tema de la vida útil de las moléculas. Es que René, yo te hice esa pregunta porque por lo menos acá conocido que en Costa Rica los ticos tienden a quemar muy rápido las moléculas, ¿no? Tal vez allá porque la precipitación es mucho más elevada que acá en Ecuador. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo es ese manejo en Costa Rica, ya que has tenido la oportunidad de estar por allá? Luis, voy a empezar diciéndote algo que te va a provocar risa. Tú sabes que mis raíces son costarricenses. Sí. Estás acusándonos de cosas que no necesariamente hacemos. O que no Bueno, es necesariamente. una cosa que se dice en el campo, ¿no? Pero Hoy me voy a importante, acordar de dos amigos. En este punto me voy a acordar de dos grandes amigos de la industria del tema de cigatoca. Ricardo Astúa y Marco Vinicio Blanco. Se van a reír cuando diga lo que yo digo. Ah, por cierto, la esposa de Ricardo, Rebeca Madrigal también. Se van a reír de lo que voy a decir. No es que los ticos lo hicieron mal. Yo creo que en ningún momento hemos estado preparados para entender ese triángulo de la enfermedad que tú mencionaste hace un rato. Por cierto, esta para mí ha sido una tara del manejo de la enfermedad. Es que siempre pensamos que la única forma de controlar Sigatoka era con herramientas químicas. A lo largo del tiempo las necesidades nos han ido obligando a cambiar de pensamiento y ahora sí a plantearnos el manejo sistémico de la enfermedad. Y en ese punto estamos aprendiendo y estamos aprendiendo todos los países. Aquí hay una situación particular. Yo lo mencioné hace un rato, hace 20, 25 años en el Ecuador había zonas donde la mitad era la mitad de los ciclos de hoy. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Solo fue el clima, solo fue el manejo, fue la combinación de ambas cosas, fue la pérdida de sensibilidad o la pérdida de sensibilidad de las moléculas provocada por el manejo que le estábamos dando a las moléculas. Pero a ver, mira, aquí es interesante, se pone interesante la conversación. Incluso al día de hoy hay manejos que, por ejemplo, en el tema de los triazoles usan un solo triazol. La FRAC determina y sugiere que para cada grupo químico haya un número específico de usos.
En el caso de los triazoles, son 8 como máximo. Pero tú todavía encuentras programas donde hay 12 triazoles. Y a la gente no le preocupa y no le importa. Moléculas importantes en este grupo, como propiconazol, como epoxiconazol, por decirlo de alguna manera, eran poderosas a su entrada digamos que a los programas de manejo. Hoy ya no lo son. Y no lo son porque precisamente abusamos en el uso de estas moléculas. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de algo muy complejo y que en esa complejidad tiene mucho que ver el que toma la decisión. Y te he dicho que prácticamente nos ha tocado ir aprendiendo con los años a dar respuestas, pero digamos que la velocidad con la que la enfermedad avanza es es mucho más violenta que la velocidad con la que nosotros vamos aprendiendo. Este punto lo que va a sacar adelante no para atacar a la comunidad tica, sino para decir que Curso. eh, estos errores los cometen aquí, los cometen en Colombia, los cometen en todos lados. A veces es mala práctica agronómica que lo puede cometer cualquiera, ¿no? Hablaste de Colombia. Voy a mencionar a 3 grandes amigos que tengo allá. Nacho Jiménez, a Guillermo Medical y a Mario Martínez. Esa gente con la que vinimos, en algún momento yo llegué y es gente de la que he aprendido también y con la que he compartido mucho. Y tú tienes razón. En todos los lugares y por mucha experiencia que tengamos los que estamos hablando de Sigatoca, mucha o poca, todos hemos cometido errores en el manejo. Y eso ha provocado que los retos se vuelvan todavía mayores, ¿no es cierto? Te quería volver a la parte del manejo integrado de la enfermedad. ¿Cómo nosotros aplicamos un buen manejo integrado para la sigatoca, ¿no? Porque al final eso es lo que va a aplicar el productor ahorita que viene la época invernal. Ok, lo primero es que tenemos que entender y tener claridad sobre lo que significa manejo integrado de la enfermedad. Ok, y cuando estamos hablando de manejo integrado de la enfermedad, debemos comprender que existen herramientas de naturaleza química, existen herramientas de naturaleza, yo voy a decir biorracional, por cierto, FRAC 2024 reconoce ya en uno de los grupos de manejo de la enfermedad a los biorracionales. Ok, mira qué interesante, recién ahora se reconoce eso. Ok, y eso es por lo que te decía hace poco, las necesidades nos han ido llevando a este punto. Debemos entender que, y voy a ser muy específico, el suministro de agua es adecuado en las plantaciones. En una época del año en el Ecuador eso no puede ser controlado. En Costa Rica 10 meses del año no puede ser controlado. En Colombia, en la zona del Urabá, más o menos 10 meses del año no puede ser controlado. Es algo distinto en Santa Marta. En el Ecuador, en cada uno de los sitios bananeros también hay particularidades, pero en ese punto no solo controlar el agua que suministramos, controlar el agua que necesitamos sacar, porque de nuevo, este es un componente que afecta a la humedad relativa y esta favorece positivamente al desarrollo del hongo, ¿no es cierto? ¿Ok? Como vas mirando, esto es importante. La otra, el control de malezas. La otra, la adecuada nutrición, ¿sí? La otra, entender, y este es un tema muy complejo, aunque yo sí conozco estudios y el desarrollo de variedades que tienen de alguna manera tolerancia a la enfermedad. Pero es importante que la gente entienda que se debe y se necesita manejar el complejo patogénico desde este concepto integral y sistémico. No hay de otra si queremos enfrentar la agresividad con la que la enfermedad crece. Ok. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las proyecciones que tú ves para el 2025, ¿no? En teoría dicen que va a ser un año seco. ¿La gente debería despreocuparse o ahí es donde más tiene que estar pendiente? Fíjate que yo no digo eso.
Puede ser que esté equivocado. Puede ser que esté equivocado. Igual el INAMI se Pero suele voy equivocar a mucho. recordar, voy a recordar, es interesante lo que voy a decir. A ver, este dato que voy a dar no es un dato menor. En la zona norte, entre Quevedo y La Maná, en la semana 40 y la semana 41 precipitó, digamos que en unas fincas más, en otras fincas menos, pero en algunas precipitó hasta 200 milímetros sumado a las 2 semanas. En el Oro han habido precipitaciones, en el centro del país bananero han habido precipitaciones, pero hay un fenómeno todavía más grave, ¿no? En cualquiera de las zonas bananeras, en las últimas semanas ha estado ocurriendo algo que todos los cigatoqueros sabemos que todavía es más grave, esa pertinaz llovizna sobre las plantaciones. ¿Ok? De nuevo, eso es peligrosísimo y de nuevo le estamos metiendo al sistema más humedad relativa. Aquí me voy a detener porque esto sí es importante que lo mencione. Hay mucha gente que no sabe que la humedad relativa en el Ecuador antes del 2019, y voy a poner un ejemplo particular, la zona norte, fincas de Quevedo, por decirlo de alguna manera, era 70-75% en promedio. Ah, ¿en Permíteme ser serio? discrecional, permíteme ser discrecional. Habían momentos en los que subía a 90 y digamos que por ahí un poquito 62, 65, el límite inferior. Pero resulta que la humedad relativa eso ha cambiado en la zona, en esas mismas fincas de Quevedo. Y ahora andamos en promedios de 85, 88%. Ese no es un dato menor. Entonces, la gente piensa que necesitamos tomar decisiones porque llueve más o llueve menos. Ahora bien, vámonos. Voy a tocar específicamente el impacto de la variable precipitación, ¿ok? Medida en milímetros. El cultivo de banano requiere entre 1800 y 2200, 2000 milímetros de agua repartidos en 52 semanas. El problema en el Ecuador es que eso no ocurre así. Hay un año donde puede llover 9 meses, hay un año donde llueve 5 meses y hay un año donde llueve, digamos que desde diciembre hasta mayo, 6, 7 meses. Eso va a Bueno, depender de la zona, ¿ok? el año pasado creo que llovió 9 meses. Sí, hasta Correcto. septiembre fueron las últimas ¿Te lluvias. te das cuenta de que no estoy diciendo cosas fuera de la realidad? Tú lo acabas de mencionar y gracias por aportar con ese dato. Ahora bien, si son 2000 milímetros, permíteme hacer un cálculo para hablar un poco con propiedad. Pues si son 2000 milímetros eh, en 52 semanas, ¿ok? El sistema semanal de producción o el régimen de lluvia o agua que permite la plantación anda más o menos en promedio en 38,5 milímetros. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador? Hay meses como marzo, abril, en esos años donde, por cierto, comienzan muy secos, la lluvia se concentra, pero de manera peligrosa, y estoy hablando de precipitaciones de 1100, 1200 milímetros. ¿Ok? Entonces, esto debe ser considerado porque tiene un efecto importante, de nuevo, sobre la humedad relativa. Y en esos meses la temperatura sube, pero aquí hay otra cosa. Voy a partir el año en dos. La segunda mitad del año en el Ecuador ha cambiado y ha cambiado porque las temperaturas mínimas son más altas. ¿Ok? Aquí voy a dar un dato importante. Promedios de 21,5 grados y en los últimos años 23,5 dependiendo del lugar donde estés. De hecho, yo acabo de hacer una presentación en la ciudad de Babahoyo y allí yo le mostraba territorios, Quevedo, Ventanas, por cierto, Ventanas merece atención importante porque en los 2 últimos años incluso precipitó más que en muchas zonas de Quevedo, ¿ok? Y cuando te digo más, medido hasta la semana 42, y permíteme, te doy también un dato exacto para hablar con propiedad, que así es como a mí me gusta hablar. Te voy a comentar, ¿ok? Mira, permíteme, abro un archivo, ok. Ese ejemplo específico y específicamente en el tema de la precipitación,
te voy a mencionar qué ocurrió hasta la semana 42, ¿ok? Perdona que me tome un tiempo, pero esto es súper, súper importante mencionarlo. Oye, René, pero pregunta, a qué tú atribuyes que Ventanas, estando más cerca, digamos que a la parte sur, lleva más que en Quevedo? Que ya no está Ah, tan cerca de la parte de cordillera, ¿no? me la voy a sacar como torero, fácil. Cambio Depende. climático. No, Ah, cambio ok. climático. ¿Ok? No, pero fuera de broma, el tema es serio. ¿Ok? Pongo un ejemplo. En zona norte, el año pasado, en milímetros, por cierto, promedio de 24 estaciones. O sea, no es un dato menor. 2.803 milímetros. ¿Ok? Ah, este año 2.452 milímetros. Pero pone atención a lo que voy a decir después. Vamos a ventanas. 3.720 milímetros el año pasado, 3.368 milímetros este año. El problema es que no estoy entendiendo que las condiciones mínimas son las que deben ser interpretadas correctamente para que tomemos las decisiones en el manejo de la enfermedad. Acá hay ejemplos, por cierto, eso de ventanas que te estoy diciendo recoge información de 8 estaciones meteorológicas. ¿Ok? No es un número inventado por mí. Y aquí hago énfasis en algo. Hay mucha gente que se queda en apreciación cualitativa de las cosas. No es que este año llovió más. A mí no me importa si llovió más o menos. A mí me importa si la precipitación que cayó está por encima de lo mínimo que podríamos soportar. Y entonces eso cambia el espectro de análisis. Y si lo incorporamos al manejo, pienso yo que podríamos tomar mejores decisiones al respecto. Mira que nos hemos ido metiendo, no sé si de manera desordenada, pero vamos tocando muchos tópicos que van a hacer que mucha gente reflexione sobre lo que nos está pasando. Oye, René, entonces, ¿qué podemos decirle al final al agricultor que para la última semana de diciembre y primera semana de enero espera que las lluvias no sean fuertes? Como lo que vienen diciendo de que vamos a pasar por la sequía. Vamos. ¿Cómo Sigatoka no se debe programar de semana 1 a semana 52. Sigatoka se debe programar de semana 40 a semana 39. ¿Por Ok. qué? Porque en la semana 40 hay inflexión de las variables de clima. Puede ser que haya años incluso en los que ya esté lloviendo, pero las temperaturas promedio suben, las máximas suben, en los últimos 3 años las mínimas han subido, la humedad relativa sube. Entonces, ¿por qué es importante desde la 40? Porque la fruta de la 40 se cosecha en la semana 1. Aquí vienen unas cosas interesantes. Hay que entender que yo trabajo para cuidar la cigatoca no en la planta que tiene ya enfundado un racimo, sino en la planta joven, 10 semanas atrás, ¿okay? Planta más 3, como muchos las conocen, ¿ok? Digamos que plantas que están entre 10 y 12 semanas para parir. Eso es súper importante, ¿ok? Y yo necesito llegar con el mayor número de hojas a la aparición y con el mayor número de hojas sanas al momento de la cosecha. Ahora bien, en los inviernos, en las épocas lluviosas del Ecuador, en todas las zonas, no importa dónde estés, Quevedo, Ventanas, Baba, El Triunfo, La Troncal, Puerto Inca, Naranjal, Tenguel, Machala, ocurre exactamente lo mismo que voy a explicar en este momento. Hay picos, y voy a decir esto, entre la semana 4 y la 7 de precipitación. Luego vuelve a haber un pico entre la semana 9 y la 11. Y luego vuelve a haber un pico entre la semana 14 y 18. No importa la magnitud porque son diferentes en cada zona, pero esos picos, digamos que coinciden para cada una de las zonas. Entonces, si me vengo preparando desde la semana 40 y entiendo lo que me va a pasar, o sea, debo tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Te las voy a enumerar. Ok, no puedo confiar en un producto en particular. No son los productos per se de manera individual
los que van a darme a mí calidad de control de Sigatoka. Dicho esto, lo más importante es estructurar una estrategia de control, y esto sí creo que es relevante y que mucha de la gente que toma en serio este tema del manejo lo estamos diciendo. La estrategia debe incluir, ojalá, todos los grupos químicos que están permitidos para trabajar en el control de Sigatoka. Dentro de esos grupos químicos, ojalá todas las moléculas que pertenecen a ese grupo químico. Tenemos disponibles en Aminas 3 grupos químicos. Entonces, estructuremos programas o estrategias que incluyan los 3 grupos químicos. Tercera cosa súper importante. Demos cabida a la posibilidad de que en esas estrategias de control entren, aquí voy a ser muy académico, el grupo 12A y el grupo 12B de la FRAC para control de Sigatoka. En resumen, que entren opciones como biorracionales, opciones como elicitores, importantísimo aprender a manejarlos, y opciones que tienen que ver con cobre y azufre, entendiendo las limitaciones que este tipo de herramientas tienen y entendiendo los riesgos fitotóxicos, por ejemplo, que los productos con base en cobre y azufre pudieran darnos. ¿Por qué hemos vuelto a los cobres y azufres? Y yo decía al principio, cobres y azufres, caldo de bordelés. Bueno, simple y sencillamente porque hicimos las cosas muy mal en los últimos 20, 30, 40 años en el manejo de la enfermedad. Okay. No 40 porque la enfermedad apareció en el 86. Sí, en el 86. Todavía no 40, ¿ok? Pero esa es la razón por la que volvimos a este tipo de herramientas. Entonces, aquí ya tienes una forma de manejar. Cuidar para la época en la que llueve, la forma en la que sacamos agua, porque además tenemos regímenes de precipitación que en una semana puede llegar a 400 milímetros. ¿Qué puedes esperar ahí? Entonces, es importante considerar cómo saco agua del sistema de producción. Otra cosa, cómo trabajo el inóculo. Y aquí se incorpora, por ejemplo, otro concepto que, por cierto, de lo que voy a decir está medido, ¿no es cierto? Y lo digo con propiedad también yo, ¿ok? Porque lo he medido yo. Como descomponedores de la materia fresca que genera el sistema de producción de una plantación puede ser acelerado para evitar o para disminuir el inóculo que tenemos dentro de la plantación. ¿Y cómo esto puede afectar? Más o menos, plantaciones que se han manejado con este concepto salen con 2 ciclos menos de control. Podría ser Oye, con alguna con 3, 4 o que no salgan, pero ahí hay una oportunidad que deberíamos comenzar a trabajar y manejar. Dime, Luis. Oye, René, ahorita que estabas hablando del sulfato de cobre, digamos así, lo usan bastante como protectantes, ¿no? O sea, lo usan como protectantes. Yo he peleado, no digamos peleado, pero sí he tenido mis disputas con productores que dicen, yo no me voy con protectantes porque esa es gastar plata de más, con un sistémico arreglo todo. ¿Qué tan cierta es esa frase? A ver, problema grande, pérdida de sensibilidad de las moléculas. Si yo no incorporo en una estrategia de control protectantes, lo más probable es que si hace 20 años trabajaba con balas de cañón, esas balas de cañón se hayan convertido en balines. Eso es lo que está pasando. Y de hecho, eso es lo que nos ocurrió. Yo no estoy diciendo algo loco. Eso fue lo que nos pasó. La salida de clorotalonil y la probable salida de Mancozeb va a complicar muchísimo el manejo porque estas dos moléculas permitían oxigenar las moléculas sistémicas y el productor y el técnico que maneja Sigatoka debe tener clarito esto. Ante la ausencia, digamos que de los dos, el reto grande que nos toca es encontrar grupos químicos o moléculas que permitan alargar la vida útil de las otras moléculas sistémicas que tenemos.
Errores que cometimos en el pasado, cócteles, bloques de triazoles, cócteles entre sistémicos y sistémicos. Voy a explicar de manera rápida. Los productos multisitio, ¿ok? Permiten o tienen, digamos, mucho, voy a decirlo de manera sencilla, muchos o varios puntos donde pueden afectar a los productos monositios, como los productos sistémicos, tienen un solo punto donde pueden afectar al hongo. Y eso provoca que se generen, digamos que, La resistencia. exactamente, Luis, y luego que predominen como población, y eso es lo que nos va llevando a la pérdida de eficacia de las herramientas químicas. Es una locura pensar no tener en un programa herramientas protectantes. No curan, pero ese no es el objetivo de ponerlas. El objetivo de ponerlas es garantizar vida útil en el mediano y ojalá en el largo plazo de las otras herramientas. Y eso es así de claro. De hecho, esa es la única oportunidad que tenemos, porque si no nos va a pasar que vamos a tener que fumigar 52 ciclos en 52 semanas. Probablemente primero llegue Quevedo o Ventanas a esa situación, pero todas van a llegar, todas, porque en el tiempo, si no tienes herramientas, el hongo va a prosperar y se va a cortar eh, eh, las posibilidades que tenemos de manejo. Entonces, es claro, no puedes decir eso, ¿ok? Hace un par de meses con un amigo tuyo, con Miguel Montoya, estábamos hablando un poquito sobre Sigatoka también, ¿no? Pero más general. Estábamos hablando de enfermedades en sí. Me comentaba de que él en Guatemala creo que está por las 40, 50 vuelos o 50 ciclos, pero de sistémicos aplicaba ni menos de 10, el resto era protectantes. Esa, claro que son diferentes climas, diferentes condiciones, pero ¿tú crees que lleguemos a un punto a estar igual que allá? ¿O lo ves nada viable? Hace un par de meses estuve visitando Costa Rica en una gira técnica. Eh, grata o ingrata sorpresa, hay fincas que ya pisan arriba de 80 ciclos al año. El uso, bueno, y esto se debe a que principalmente usan protectantes. Imagínate ante la salida de clorotalonil y la salida de mancozeb, el problema grandísimo que se origina allá. La buena noticia es que si hay herramientas para sustituir de manera parcial a mancozeb, pero ya hemos podido trabajar en los últimos 6, 8 años, los que hemos sido más responsables en ir encontrando opciones que nos permitan ensamblar estrategias con las que podamos ir mitigando los impactos de la enfermedad. Porque aquí hay dos retos o tres retos. Dar el costo, es que el reto es que no se nos sube el costo de control de la enfermedad, mantener la eficacia de control y alargarle la vida útil a las moléculas sistémicas. Lo que te dijo Miguel es correcto. Hay fincas de 40, 50 ciclos, donde, y por ponértelo en un ejemplo rápido, cada 6 ciclos va un sistémico o un cóctel de sistémicos. Luego vuelve protectante, protectante, protectante. Pero ¿sabes por qué es? Es porque están tratando de cuidarle la vida útil a las moléculas sistémicas. Nuestra realidad es distinta, todavía podemos trabajar de manera diferente, ¿ok? Pero si seguimos haciendo cosas mal, entonces obviamente vamos a encontrar resultados no gratos. De nuevo, ¿no es cierto? No necesitamos como Ecuador llegar allá. Aquí hay una cosa interesante. Tú tocaste algo súper interesante. El tema de las regulaciones. Hablemos de que por ahí hay un ruido de que el que manda, porque el que manda no es el dueño de la finca, sino el que compra la fruta, está pidiendo, por ejemplo, que la fruta ya no vaya con mancozeb en algunos lugares del mundo. Y entonces toca correr, ¿ok? O tal vez no, o tal vez ser inteligente y aprender a hacer benchmarking de lo que han estado haciendo otra gente en cualquiera de las regiones donde se produce banano en el mundo.
ahí hay oportunidades. Por eso es que tenemos que ser amigos todos los que manejamos Sigatoka a nivel de los hemisferios de nuevo de producción de banano. René, momento Galap. ¿Crees que nos podrías decir 3 indicadores a tener en cuenta para monitorear mejor una enfermedad en campo? Lo que tendría que tener en cuenta el productor que está caminando la finca. Ok, vamos. Voy a decir algo complicado. Yo veo muchas evaluaciones y hay unos sistemas de evaluación en los que se reporta cero. La expresión de Sigatoka o del agente causal de Sigatoka se da de dos formas, la expresión biofílica y la expresión necrofílica. Por eso es que este es un superhongo. Cero. Y esto responsabilizo yo a los esquemas de monitoreo, pero no podemos seguir monitoreando como hace 40 años. ¿Okay? Podemos mantener muchas cosas, pero necesitamos incorporar otras cosas en el monitoreo. Pero tú ves y te dicen cero. Cero porque el monitoreo te obliga a castigar por el ojo. Pero yo te pregunto, Luis, que yo no vea la lesión significa que no hay sigatoca. Un ejemplo rápido. Esos ceros los he agarrado, he hecho 1 centímetro cuadrado, los he puesto en plato Petri y a esos platos Petri le hemos dado la posibilidad o las condiciones para que exista la posibilidad de desarrollo. Y adivina qué hemos encontrado, que en menos de 10 minutos la enfermedad invade totalmente el plato. Imagínate eso. Ahora bien, pero tomamos decisiones porque nos sale cero porque el ojo no ve. Eso no es correcto, eso tiene que cambiar. Y el que maneja Sigatoka debe entender eso. Y es una obligación aprender a manejar eso, porque si no, los retos van a ser más complejos cada vez. ¿Okay? Y si te das cuenta, muchos de los problemas que estoy mencionando tienen que ver con manejo, tienen que ver con aprendizaje, tienen que ver con tomar riesgos y asumir esos riesgos. ¿Okay? Entonces, aquí hay un panorama muy complejo en el que no estamos haciendo muchas cosas. ¿Okay? Y yo sé que esta conversación va a llevar a la reflexión a muchos de los técnicos. Y yo estoy incluso a debatir mis puntos, porque yo creo que eso le falta a la industria. Y conversar de estos temas, mira, más que debatir, vas a encontrar que con gente que tiene experiencia en este tema hay mucha convergencia, pero lamentablemente esos criterios todavía no han bajado donde tienen que bajar y no se están utilizando tal vez de manera integral para tomar decisiones. Pero ojalá podamos tener la oportunidad de hacerlo rápido. Por eso yo te agradezco esta invitación, porque aquí hay un llamado de atención muy fuerte a lo que nos pueda suceder en el muy corto plazo. Y estamos, creo yo, todavía a tiempo para tomar decisiones, ¿no es cierto?, adecuadas. De nuevo, en el monitoreo, para terminar la pregunta o contestar la pregunta de manera completa, ya te dije, primero hay que incorporarle al monitoreo otras formas de monitoreo. Segundo, tiene que ser, el productor se tiene que involucrar y los estados evolutivos de la enfermedad son las cosas que primero te deben llamar la atención. No importa el sistema de monitoreo. Y otro indicador importante es el número de hojas y la posición de la lesión en esa hoja. Y para no ser técnico y no aburrirlos, o siendo técnico y aburrirlos, el YLI, el YLS, en la planta de 0 semanas y en la planta de 10 semanas. Y lo que voy a decir ya es cosecha personal con algunos amigos. Es importante evaluar cuántos días control la molécula o el cóctel el grupo o los dos fungicidas que estamos usando en una aplicación está dando. Y no eso para decir si una molécula sirve o no sirve, sino para entender qué nos está dando bajo ciertas condiciones y de esta manera incorporar a manejo. Entonces, aquí hay una cosa súper, súper importante, ¿no es cierto? Condiciones de clima, moléculas utilizadas, días control. ¿Ok? Eso nadie lo está Ya. mirando. Y eso, de eso debería crearse una gran data
porque eso nos puede servir para interpretar la situación particular de una molécula y saber cómo usarla, cuándo usarla, ¿ok? Es súper, súper importante que estos criterios comiencen a ser trabajados por la gente que está manejando la enfermedad. Bueno, la verdad, René, que una visión general completa y específica de la enfermedad. Créeme que cuando nos topamos y hablamos sobre esto, me pareció súper interesante plantearle a los productores antes de comenzar en la época invernal, tener en cuenta que sus fitos tengan todas estas variables que comentamos, porque al final, si le va mal a ellos, la enfermedad se propaga más. Por ejemplo, lo que normalmente vemos en fincas, ¿no? El que la finca uno tiene todas sus aplicaciones correctas, pero el de al lado no aplicó nada, es más, se fue a la quiebra y dejó botado eso. Tú tienes que aplicar su finca porque si no te vas a quemar, porque hay un foco que te va a terminar afectando. Y muchas gracias, René. René, ¿cómo la gente te pudiese contactar si quieres seguir el debate? ¿Alguna red social, un correo? Es tuyo, a través tuyo. Por temas de seguridad, a través tuyo. Perfecto, no hay Tú problema. sabes que yo con mucho gusto voy a atender y de hecho con mucho gusto siempre atiendo este tipo de invitaciones, ¿cierto? Eh, los que estamos metidos en el mundo del banano vivimos de esto. Y Sí. algunos tenemos más experiencia, menos experiencias. En mi caso yo tengo buenas experiencias y también muy malas experiencias. No creas que no he cometido, como dicen en mi alma mater, no creas que no he hecho cagadales, sí los he hecho, pero eso te da un aprendizaje mayor todavía, ¿no? Que reconocerlo todavía te pone en una posición, digamos, a la expectativa, que son cosas que nosotros tenemos que trabajar. El que trabaja en Cigatoca, el que trabaja en Banano debe desarrollar muchísimo el sentido de la a través de los ojos, la observación, ¿no? Porque son los detalles mínimos, los chiquititos, los que pueden causar los más grandes y más graves impactos. Y dejarlos pasar complica el manejo. No, y créeme que sí, yo creo que no hay profesional que no haya cometido una cagada y lo importante después de cometer la cagada es aprender y no y no volverla a hacerla. René, un último mensaje que quieras darle a la audiencia. Ecuador está en, digamos, un momento de convulsión. Yo soy un hombre de fe, todos tenemos problemas graves, pero cambiemos la actitud. Nos, en una posición positiva y arrimemos el hombro porque el país lo necesita. Eh, yo sé que Daniel Noboa tiene buenas intenciones, no, de hecho ya sabe mucha gente que soy apolítico, pero no importa si fuera Daniel Noboa o cualquier otro nombre. Lo más importante acá es que entendamos que debemos empujar todos hacia el progreso y el éxito del país. Y entonces eso requiere que en lugar de ponernos a criticar absolutamente todo, podamos proponer alternativas de solución. Nosotros somos superhombres o supermujeres, pues. No es que ya pasamos una pandemia, no es que la guerra afectó y ahora no tenemos luz. Mira, mira lo que voy a decir. Ayer en las noticias, y tal vez esto mucha gente no lo sepa, sabes que en Colombia, en algunos lugares de Colombia, se comenzó a racionar el agua. 24 horas. El agua racionada. Entonces, no es que solo el Ecuador tiene los problemas. Y no es que los problemas vinieron de ayer para hoy, vienen de hace rato, de decisiones no tomadas y de cambios estructurales no realizados. Pero ya estamos acá y no podemos seguir fregando, ¿no? Y el último mensaje para mí es, no dejen de aprender, el hombre tiene la posibilidad de aprender hasta en el último segundo de su vida si se arrepiente y pide perdón por las cosas que no hizo y por las cosas que hizo y que estaban malas. Y nada va a cambiar si insistimos en hacer las mismas cosas siempre.
Eso lo dijo Albert Einstein, no es fecha mía, ¿cierto? Eso. Gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Viga es un nematicida natural altamente eficaz en el control de nematodos. Gracias a sus 2 potentes polifosfuros, inhibe la eclosión de nuevos nematodos y elimina tanto a los juveniles como a los adultos en el cultivo de banano y otros. Además, Viga incrementa el porcentaje de raíces vivas, mejorando la absorción de los nutrientes y reduciendo las necesidades de productos químicos en sus cultivos. No, es más, antes de acotar lo que dijiste, puntos claves, síganos en nuestras redes sociales, denle a la campana de like de YouTube, seguir en el botón y recuerden que nos escuchan en radio. Pero sabes que, René, lo que tú dijiste al final es, nosotros cerramos el podcast con una frase que es, una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Y yo siempre le digo antes de cerrar el episodio es porque mientras más nos capacitemos, menos errores tomamos. Y como dije, estos son el podcast hacemos un problema semanal, buscarle una solución y ir aplicándola, ¿no? Y no solo escuchar y que quede en el teléfono, en la computadora o en la radio, ¿no? Que lo apliquemos y ir mejorando. Y yo creo que ahí, por lo menos desde nuestro espacio, como agrónomos, como biólogos, como zootecnistas, hacemos país, hacemos no solo país, región, porque lo que aplicamos aquí lo podemos aplicar en Colombia, en Guatemala, en todas partes. Entonces, eso. Y muchas gracias, René. Esperemos el próximo año a ver si todo lo que dijimos en la parte de clima fue verdad y lancémoslo. Ojalá me equivoque y sea muy noble, porque necesitamos, ahora la otra, ¿no? Si es muy noble para la enfermedad, no necesariamente es noble para la productividad. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Sí. Hay que entender que debe ser un balance. Unas últimas palabras para ti, Luis, ya que es la segunda vez que me invitas. No desmayes. Lo que tú estás haciendo le agrega valor a la industria agrícola y te felicito. Me gusta mucho el entusiasmo y la forma en la que estás llevando el podcast. Nuevamente, no desmayes, y a todos los que vivimos de la agricultura, recuerden que estamos inmiscuidos en la profesión y en la actividad más noble, más grata y más bonita del universo. Producir alimentos no es cualquier cosa. Sí. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo.